Bueno, mientras adorábamos hace un ratito, el Señor me traía cosas que no hemos sanado en el pasado con lo que tiene que ver la paternidad. Y eso el Señor, mientras estábamos adorando, me traía muy fuerte. Yo traigo una palabra. Le voy a contar un poquitito la historia del rey Saúl. Yo creo que todos conocen la historia del rey Saúl. Creo que sí. Después lean 2 de Samuel, entre 1 y 2 de Samuel, ahí van a encontrar. Así vamos a leer la Biblia. Bueno, el rey Saúl era un hombre que fue rey del pueblo de Israel. Era un hombre fuerte, era un hombre guerrero, era un hombre que en cierta manera buscaba hacer la voluntad de Dios. Pero entre eso él también era humano, digamos, a pesar de que ser rey era humano, y él tenía también sus impulsos, ¿no? Era impulsivo, era un hombre que también manipulaba, era un hombre de carácter fuerte, y era un hombre que tuvo celos, envidia, ¿no? Todos conocemos la historia de David, que cuando Dios estaba sobre el rey, no era rey en ese momento todavía, pero Dios ya lo estaba prosperando a David, Dios ya lo estaba levantando a David, ya era ungido. Y David vencía a sus enemigos. Entonces llegó un día, David, de pelear una batalla, y empezaron a festejarlo el pueblo, empezaron a halagarlo, empezaron como a engrandecerlo, ¿no? A engrandecerlo ellos, el pueblo, a David. Entonces de ahí surgió que Saúl empezó a tener celo. Y desde ahí él empezó a querer matar a David, buscaba la oportunidad de matar a David en todo tiempo. Y el rey Saúl tenía 5 hijos, y 2 de ellas eran mujeres. Una se llama Merab y otra se llama Mical. Como el rey Saúl buscaba la manera de matarlo a David, le dijo, ideó un plan, y le dijo: bueno, vos vas a pelear la batalla, vos vas a ir a pelear la batalla, y si ganás, yo te doy por esposa a mi hija Merab. Antes, sabemos que lo que conocemos la historia, las hijas se vendían, o sea, tenían que pagar una dote muy valioso, muy alto por la hija. Fortuna, dependía de qué familia era. Imagínense una hija del rey, salía mucho más caro, ¿no? Entonces el rey Saúl ideó para matar a David, le dijo: si vos ganás, yo te entrego a mi hija Merab por esposa. Pero la intención de Saúl era que sus enemigos lo matara a David, o sea, no tenía buena intención el rey Saúl. Y resulta que David ganó la batalla. Y cuando llegó David, el rey Saúl al final no le dio a la hija que le había prometido darle, sino dio a otro hombre que él tenía cercano. Y de vuelta pasó, ideó otro plan. El rey Saúl ideó otro plan para matar a David. O sea, en realidad no quería él matarlo por manos propias, quería que otro lo matara. Entonces, para como lavarse las manos en cierta manera. Entonces le dijo, se enteró que Mical amaba a David. Creo que es la primera vez que encuentro que una mujer amaba a un hombre en ese tiempo. Amaba de verdad, porque antes las mujeres no tenían decisiones propias.
Entonces de esto se enteró su papá, el rey Saúl, y dijo, vas a pelear, y no solamente eso, sino que me vas a traer 100 prepucios de filisteo, y si lo haces así, yo te voy a dar a mi hija Mical a cambio, ¿no? Pero en cierta manera, el rey Saúl no tenía buena intención, quería que lo matara a David, y no pasó así. David venció a los enemigos y no solamente trajo 100 prepucios, sino 200 prepucios a cambio de Mical. Y yo creo que muchas veces yo leo a los historiadores y cuenta que Mical, siempre se habló mal de Mical, que Mical despreciaba el arca y un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que Mical no fue valorada por su papá. Mical no fue valorada por su papá. Imagínense, yo creo que todos sabemos lo que es un prepucio. No fue un dinero, no fue a cambio de tesoros. Fue a algo, y encima para que el papá cumpliera sus caprichos, ¿no? Y a causa de eso cambió a la hija, como que no sirviera para nada, ¿no? Entonces yo creo que eso le armaba una raíz de amargura a Mical. Ella venía mal, venía enojada, con falta de perdón y un montón de cosas en su corazón. Cuando se casó con Mical, el rey Saúl quería seguir matándolo, por más que ya era yerno de él. Se escapó David, Mical lo ayudó a escapar, se puso en contra de su papá, o sea, lo ayudó a su esposo para salvarlo. Y dice que Mical ahí otra vez fue vendida a otro hombre. Recuerden que en ese tiempo no tenían decisión propia. Imagínense el corazón de Mical. Imagínense el corazón de Mical. Ella se sentía no valorada de parte de su papá. Y encima por su papá fue dada a otro hombre. Después David volvió y la rescató a ella, la sacó de la mano de su esposo en ese entonces. Yo creo que cuando ella estaba por rehacer su vida, apareció de vuelta David y la llevó. Entonces Mical venía con un montón de cosas en su corazón, y a veces cuando uno no sana ese pasado con su papá, te afecta para lo que se viene. No podés formar una familia sana, podés formar una familia pero no sana. Entonces muchas veces lo que vivimos con nuestro padre terrenal, de no sentirnos valoradas, de sentirnos muchas veces abandonadas, no apoyadas, en soledad, en tristeza. Esto muchas veces genera dificultad, genera falta de perdón, dolor en el corazón, tristeza. Y Mical tenía toda la razón. No es que ella no tenía la razón para estar mal. Entonces eso afecta en su futuro. Cuando ella estaba de vuelta con David, ya estaba mal, estaba con una raíz de amargura tremenda, estaba con mucho dolor. Y yo les quiero llevar al pasaje segunda de Samuel 6:16. Resulta que un día David fue a buscar el arca en la casa de Obed-Edom para trasladar al palacio. Y David estaba tan contento, tan feliz de poder traer la presencia de Dios que representaba el arca al palacio. Y como él estaba tan contento, tan feliz, dice la palabra que él empezaba a danzar, empezaba a bailar. Se salió de la estructura de cómo tenía que hacer. Una de las cosas que me llevaba a esto también, recuerden que Saúl también servía a Dios
solamente que por su orgullo, porque era impulsivo, porque cuando no recibía la respuesta de Dios ya, él hacía las cosas a su manera. Él hacía las cosas a su manera. Y dice la palabra que esto pasó muchas veces, no fue solamente una vez que él fue desobediente a Dios, cumplió la mitad de las cosas de lo que Dios le dice. Entonces llegó un momento que Dios no lo dirigió más, tuvo un silencio de parte de Dios. No recibió más palabra ni a través del profeta, dice la palabra, ni a través de los sueños. Tuvo el silencio de Dios a causa de su desobediencia. Solamente por eso fue que no le fue bien. Todos sabemos cómo terminó Saúl. Entonces Mical veía todo eso. Yo creo que ella tenía una forma, o sea, sabía cómo se tenía que adorar a Dios o cómo se tenía que buscar a Dios, porque veía a su padre, el rey Saúl, hacer eso, ¿no? Primero que ella tenía una forma de adorar, venía con una estructura, estaba la religión ahí. Entonces ustedes imagínense, ella veía a su padre cómo ofrecer sacrificio, cómo servir a Dios, cómo buscar a Dios. Y de repente David apareció con una nueva forma y empezó a cortar o a salir de una estructura que ella conocía. Con toda la raíz de amargura que traía y encima ver a David danzar, porque recuerden que Mical en cierta manera no criticó la presencia de Dios, estaba enojada con David, con su persona. Pero yo viendo más adelante, yo creo que también ella estaba como enojada con Dios por todo lo que le había pasado, por todo lo que le pasó a su papá. Porque recuerden que después Dios se apartó por la desobediencia mismo del papá, Dios se apartó de él. Entonces te traía un montón de cosas en su corazón. Y dice la palabra, buscamos en 1 Samuel 6:16. ¿Lo tienen ahí? Téngame un poquito de paciencia. 16. Sí, 6:16. Acá está. Bueno, acá estaba muy amargada, estaba re enojada Mical. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Hasta dónde nos trae la amargura, ¿no? La amargura nos hace criticar, la amargura nos aísla, porque ¿qué estaba haciendo Mical en la casa? ¿Qué estaba haciendo Mical en la casa? En vez de acompañar a su esposo, ¿no? Se quedó en la casa y lo estaba criticando, pero eso hizo toda la amargura, toda la raíz de amargura que ella tenía en su corazón. Entonces lo criticó, y muchas veces la amargura hace eso, nos hace criticar a otros, no permite que otro crezca en cierta manera, que otro avance. Y por otro lado, tenía que ser a la manera de Mical, en cierta manera. Por eso Mical lo criticó, la forma de adorar a Dios, a David. Ella estaba dolida y tenía razón. No es que no tenga razón en enojarse por todo lo que ella vivió, pero esto le generó esterilidad a ella, porque la falta de perdón trae amargura y la amargura produce deshonra y la deshonra esterilidad. Dice la palabra que Mical no pudo tener hijos con David. ¿Hasta dónde puede llevar la amargura? La amargura dificulta para que tengamos frutos, para que podamos avanzar en la vida. Y muchas veces, por lo que nos tocó vivir en el pasado, sea que alguien
abusó de nosotras, sea que alguien no nos valoró, nos trató mal, nos dejó sola, no nos sentimos apoyadas. Muchas veces todo eso impide a que nosotros podamos servir a Dios primeramente sano, con un corazón sano, y otros nos impide a formar una familia sana. A raíz de esto el Señor me traía también la historia de Ruth. ¿Recuerdan la historia de Ruth? Bueno, ella estuvo firme al lado de su suegra. Falleció su esposo, era viuda, y estuvo firme al lado de su suegra, que ella sí creía en Dios, pero Ruth no. Ruth no era, si se puede decir hoy en día, no era creyente. Pero ella decidió seguir a Ruth a pesar de todo lo que le pasó a ella. Perdió a su esposo, perdió todo, perdió su lugar donde ella vivía, perdió su ciudad, perdió su pueblo, y aún así ella decidió seguir a Ruth, y Dios la bendijo con un esposo y la bendijo con un hijo. Y en ese tiempo no tener un hijo era una deshonra. Realmente era una deshonra. Entonces, llegamos a la conclusión si vamos a tener la actitud de Mical o la actitud de Ruth. Yo muchas veces he escuchado y lo he visto, que muchas mujeres han orado por sus esposos, por ejemplo, que no asisten a la iglesia o no creen en Dios. Y cuando empiezan ellos a ponerse las pilas, como decimos nosotros, nos ponemos mal nosotras, le hacemos la guerra, ponemos malas caras, ¿qué nos pasó? Pero seguramente fue algo que está en el corazón, algo que nosotros no sanamos. Y no tenemos que dejar que la raíz de amargura, la falta de perdón, nos impida ser feliz, mi amada. Porque dice la palabra, acá le voy a buscar, dice la palabra que no dejemos que brote, que ninguna raíz de amargura nos impida a estar en la gracia de Dios. No me acuerdo el versículo, lo tenía anotado por acá, pero si ustedes lo encuentran, lo pueden leer ahí donde están. ¿Hay quien me está ayudando ahí? Bueno. Dice, Hebreos 12:13. Mirad, 15 era. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué tremendo lo que hace la amargura. No solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a las personas que están alrededor nuestro. Por eso no tenemos que permitir a la raíz de amargura que crezca. Si hay raíz de amargura, hoy lo vamos a entregar al Señor, porque Él quiere sanarnos, soltar ese perdón también hacia ese papá que tal vez no estuvo con vos cuando más lo necesitabas. Entonces eso hoy te está afectando en tu matrimonio, porque realmente pasa eso, que muchas veces por el dolor que traemos del pasado no nos deja ser feliz y nos hace encima criticar. Por la raíz de amargura contaminamos. Entonces, como les decía hace un ratito, muchas mujeres oran por sus esposos, muchos ponen una silla ahí y ora para que el día de mañana su esposo esté sentado al lado, pero el día que su esposo empieza a servir, la esposa se pone mal, o sutilmente le pone cara, ay, otra vez a la iglesia. Pero si estuviste orando mucho tiempo, ¿qué mejor que llegue borracho en la casa? ¿Preferís eso? ¿Que llegue mal en la casa? ¿Que venga mal? ¿O que no esté directamente en otro lado
en lugar no indicado antes que estés sirviendo acá a Dios? ¿No era por lo que veníamos orando hace tiempo? Nos pasa, chicas, yo me incluyo en esto también. Nos pasaba, mejor dicho, voy a corregir esto, me pasaba. Pero tenemos que sanar eso, porque Dios escucha nuestra oración. Y en esa amargura yo creo que muchas veces nos postramos delante de Dios y oramos al Señor para que pueda sanar eso en nuestro corazón, soltar perdón sobre aquellas personas que tal vez tuviste toda la razón de estar mal, de enojarte, y eso muchas veces te hace reaccionar con personas que están alrededor tuyo. Tal vez sean esposos, sean hermanos, sean papá, hijos, yo no sé. Aún mujeres, otras mujeres puede ser también, madre, hermana, no sé, que te afectó y eso no te deja avanzar. Entonces andamos mal, reaccionamos mal, ante cualquier mínimo detalle estamos como histérica, decía un chico que trabajaba antes con nosotros. Así que bueno, mis amadas, el Señor me hacía sentir de entregarle esta palabra. Yo no sé por qué, no sé por qué, pero no dejemos que la raíz de amargura nos impida ser feliz. No dejemos que la raíz de amargura o el dolor con nuestro padre que no nos valoró afecte hoy nuestra familia, nuestro matrimonio, los hijos. No dejemos que la raíz de amargura afecte a tus generaciones, a nuestras generaciones espirituales, digo yo. Yo creo que Dios, Papá, quiere sanar nuestro corazón, quiere seguir sanando nuestro corazón. Tenemos un Dios Padre que no es un Dios castigador, no es un Dios que está lejos. Por eso la iglesia se llama Casa del Padre, porque Dios es un Padre de amor y Él quiere sanar tu corazón. Hoy Él quiere sanar tu corazón. Perdona. Cierra tus ojitos. Perdona. Porque el Señor quiere bendecirte. Y el Señor te entiende, no es que no te entienda. Él ve tu dolor. Pero eso no te conviene tener. No te conviene. Por eso hoy Él te está diciendo, sana. Él es un papá de amor. Soltá perdón sobre tu papá biológico, sobre tu ex, tal vez. Soltá perdón. Listo, ya está. Porque el Señor quiere bendecirte. Que eso no te desanime. Que eso no deje que vos no valores a lo que hoy tenés a tu lado. No tiene la culpa. Hoy el Señor quiere sanarte. Solo el Espíritu Santo. Por eso cuando hoy adorábamos, solamente el amor del Padre. No lo compare con tu papá terrenal. Tal vez no tuviste una buena experiencia con tu papá terrenal. Pero yo te estoy hablando ahora. Que lo perdone a tu papá natural, biológico, y lo acepte al Padre de amor. Al Padre de amor. Él está acá para sanarte. Él sí se preocupa por ti. Él no está ajeno de nada de lo que viviste. Él no está ajeno. Él no está ajeno. Él está acá. Y dolorosa tu enfermedad. El Señor entiende. Tenés razón en enojarte. Tenés razón, toda la razón. Nadie te puede discutir con eso. Pero es tiempo de soltar. Porque sos una reina, sos una hija preciosa, amada. Como hace un rato escuchábamos la canción que el Señor rompió barreras. El Señor nos eligió. El Señor nos eligió.
Él nos ama. Sanaré tus heridas. Solamente esa sanidad, Y aunque desechado, esa libertad, yo me acordé de ti. te libera de los celos, te libera de la crítica, te libera de la envidia, porque todo eso muchas veces no nos deja vivir, no nos deja ser feliz, a causa de la raíz de amargura, a causa de la inseguridad, a causa del dolor del pasado. El Señor está acá. El Señor está acá. El Padre de amor está acá. Él está sanando. Tal vez te trae recuerdo. Y eso muchas veces vuelve y vuelve y vuelve. Cuando uno se siente en crisis, lo primero que piensa, cómo me gustaría que si mi papá me hubiera ayudado, si mi papá hubiera estado, si mi mamá estuviera, si mi mamá estuviera más atenta a mí, no estaría viviendo esto. Pero hoy tenemos a nuestro papá. Él está acá. Él está acá para liberarte, para quitarte la culpa. No sos culpable, ¿eh? No sos culpable. No sos culpable. Muchas mujeres se sienten con culpa, pero el Señor te dice, no sos culpable. Sana, perdona. Perdona, hija. Yo siento que el Padre está acá. El Espíritu del Padre está acá. Él te está abrazando en este momento. Él te está abrazando, Él te está abrazando. Sana, hija. Porque muchas de las cosas que no pudiste avanzar era por el dolor que tenías. Pero hay bendiciones esperándote. Hay bendiciones. No dejes que el pasado te estanque. El Padre te extiende sus manos y te dice, ven, hija, ven, ven, ven.